Mateo 27, versículos 38 al 50, he titulado este sermón, Jesús, el siervo sufriente. Perdón, 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Este es nuestro pasaje de este sermón. Si nunca hubiéramos tenido, hermanos, conocimiento de lo que es la Biblia, nunca hubiéramos tenido una Biblia y tampoco nunca antes hubiéramos escuchado el Evangelio, y llegara a nuestras manos estas 2 hojitas que hemos leído, que las encontráramos y nos pusiéramos a leerlas, nos preguntaríamos el porqué de tanta brutalidad, odio y burla hacia un ser humano. Nos angustiaríamos y buscaríamos las respuestas a las preguntas: ¿quién era este hombre llamado Jesús? ¿Por qué le trataron así? ¿Qué horrendo y terrible crimen fue el que cometió este hombre para ser tratado de esta manera? El odio, la crueldad, la sed de venganza que vemos en este relato de parte de todos los hombres y mujeres, independientemente de la clase social y racial. Y quedamos asombrados al comprobar de lo que es capaz de hacer el ser humano a otro. Vemos que hemos leído el pasaje anterior, una multitud enfervorecida de deseos de sangre, persuadida por sus dirigentes, la crueldad y brutalidad de unos soldados romanos hacia alguien más débil. Y nos asombramos aún más porque comprobamos que nosotros estamos hechos de la misma pasta que ellos. Tenemos la misma naturaleza. Y estoy completamente seguro que si todos nosotros hubiéramos estado allí presentes en el pretorio, hubiéramos despreciado al Señor Jesucristo y nos hubiésemos burlado junto con los demás. Y tú me dirás: ¿y cómo tú sabes eso si yo hubiera hecho eso? Pues muy fácil, porque es que es lo que hicimos parte de nuestra vida antes de que Él por su gracia se revelara a nosotros. Hubiéramos hecho igual. Pienso que no ha habido hombre inocente alguno en toda la historia de la humanidad que haya sido tratado tan despiadadamente a manos de sus semejantes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. No ha habido hombre. Pónganme a otro igual. Te digo, un hombre inocente. Cuando leemos esta serie de sucesos, es como una película que pasa rápidamente por nuestros ojos, en una sucesión de imágenes que se aproxima a un final. Y es digno de nuestra atención el silencio de Jesús en todo este relato, cuando yo leía este pasaje.
Y digo que es digno de nuestra atención su silencio, porque en todo este relato solo le oímos a nuestro bendito Señor decir unas pocas palabras. Solo cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos?, es cuando Jesús contestó, tú lo dices. Y más tarde, clavado en la cruz, le oímos clamar a gran voz cuando su corazón se derritió como cera en esas horas de densas tinieblas, cuando fue desamparado por Dios, su Padre. En el versículo 46, Elí, Elí, lama sabactani. No le oímos más. Debemos considerar también aún mejor que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era de este mundo. Porque vemos de qué manera estuvo en desgracia, cómo se burlaron de él y cómo en lugar de una diadema real llevó una corona de espinas. En lugar de un cetro sostenía una caña. Luego le hicieron todo cuanto uno puede imaginarse para aumentar vergüenza sobre un hombre. Y me pregunto, ¿cuál es la razón de tanto sufrimiento? ¿Cuál es la razón de tanto sufrimiento? Tenemos que recordar que el Hijo de Dios fue tratado así en su persona a efectos de recibir toda la vergüenza que merecíamos nosotros. Porque ¿cómo podremos estar, hermanos y amigos, estar en la presencia de Dios mientras seguimos contaminados por nuestras iniquidades? Pero puesto que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a que le escupieran en la cara, también estuvo dispuesto a ser golpeado con un palo en la cabeza y recibir todos los insultos. Así es como en el día de hoy tú y yo somos reconocidos y declarados como hijos de Dios. Y en ello consiste nuestra confianza, en lo que nuestro Señor pasó. También tenemos que recordar cuando leemos estos pasajes, es que siempre Dios quiere inducirnos a que seamos tocados de una manera más profunda y más íntimamente por nuestras faltas y nuestros pecados. Que éstas sean para nosotros un horror y las consideremos detestables, viendo que el Hijo de Dios sufriera tanto a efecto de pagar por ellas y adquirir para nosotros gracia y absolución. Y viendo que el Padre no lo absolvió de ninguna manera a él. Viendo entonces la turbación causada por nuestros pecados en la persona del Hijo de Dios, realmente tenemos que humillarnos y ser turbados por nuestros propios pecados, por nosotros mismos. Sin embargo, también tenemos que tomar coraje y estar fundamentados en una confianza tal que no tengamos, hermanos, ninguna duda de que al venir delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo habrá adquirido gracia para nosotros y que lo hizo cuando aceptó ser sometido a tal vergüenza por causa de nosotros. Porque de esa manera adquirió para nosotros gloria y dignidad delante de Dios y de sus ángeles. Ahora el apóstol Mateo agrega que nuestro Señor Jesús soportó la burla de todos los que pasaban y especialmente de parte de los sacerdotes y escribas y los de su clase. Decían, si es el Hijo de Dios, que descienda y que se salve a sí mismo, ya que ciertamente salvó a otros. Si es el Rey de Israel, que lo demuestre. Y vemos en ellos una terrible ceguera de esta gente miserable, posesionada por Satanás, por el hecho de no tener sentimientos ni discernimiento. Allí están los sacerdotes que tendrían que ser los mensajeros de Dios, porque para esa función los había ordenado Dios como sacerdotes, para ser los mensajeros de Dios, para que su voluntad y su palabra pudieran ser conocidas por medio de sus bocas. Allí están los escribas, que eran doctos en la ley. Y sin embargo, suponiendo que puedan aplastar a nuestro Señor Jesús, demuestran pisotear con sus pies toda la Santa Escritura y toda la religión de la cual ellos se jactaban.
Anteriormente, cuando se les había mencionado acerca del Mesías, ciertamente respondieron que su nacimiento tenía que ocurrir en Belén, consultaron. Y ellos dijeron que era en Belén. Y ciertamente también deberían haber sido advertidos y haber tenido la información de que el Redentor que les había sido prometido tenía que sufrir esa clase de muerte. Esto no era un asunto oscuro para ellos. El pasaje de Isaías era tan claro como un relato hecho de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tendrían que haber sabido que era imposible haber tenido un cuadro más claro que tenían enfrente de ellos de las cosas que el ofrecido por el profeta, aunque hacía tanto tiempo que había hablado. También en Zacarías como en Daniel hay declaraciones de que Dios tiene que reunir a su pueblo y exaltar a su iglesia. Es decir, que el Redentor del mundo tendría que sufrir todo reproche y toda maldición delante del mundo. Así que debemos aprovechar nosotros todas estas blasfemias, aprendiendo de ellas a hacer todo lo contrario. Seamos pues prudentes de andar de tal manera en el temor de Dios que, habiendo gustado su palabra, la recibamos con reverencia y obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos es presentado en ella. Porque también es en Él en quien hallaremos completa perfección de las virtudes si nos acercamos humildemente a Él. Están aquellos que componían la multitud y estaban presentes cuando Pilato les preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿A vuestro rey Jesús o a Barrabás? Ellos contestaron que a Barrabás. Y todos sabemos que Barrabás era un ladrón, un homicida, un perturbador de la nación. Y el pueblo pidió a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Ese fue el deseo del pueblo persuadido por las autoridades. Por una vez hicieron una petición conforme a la voluntad de Dios: sea crucificado. Por una vez. Pero sus afectos y sentimientos eran malos. Hoy muchos quieren a un Cristo crucificado, clavado en la cruz, pero no quieren a un Cristo exaltado y glorificado, lo cual tienen que obedecer. Allí están también aquellos que dicen: a otro salvó, pero no puede salvarse a sí mismo. Una vez vemos cuán confundidos estaban toda esta gente. Porque ¿acaso el hecho de haber salvado a otros no era una señal cierta e infalible de su poder divino? Jesucristo había resucitado a los muertos. Esto no les era desconocido a todos ellos. Había dado vista a los ciegos, había sanado a los paralíticos, a los cojos, incluso había libertado a los endemoniados. Jesucristo desplegó los grandes tesoros de su bondad y poder por medio de todos los milagros que fueron hechos por Él. Sin embargo, aún eso es un argumento contra Él, el que haya salvado a otros. Entonces vemos cómo estos pobres individuos, si no hay quien los refrene, se convierten en sus propios jueces para privarse de toda excusa, de manera que cuando se presenten ante el gran trono de juicio de nuestro Señor Jesucristo, no tendrán argumento alguno para cubrirse, porque son responsables. Porque allí ellos mismos se están condenando con sus propias bocas. A otros salvó. Eso ya tendría que hacerles ir al Señor Jesucristo. Pero no, es un argumento en contra de Él. Si nuestro Señor salvó a otros, ciertamente pudo haberse salvado a sí mismo, a no ser que haya preferido a otros antes que a sí mismo. Lo que se puede percibir allí no es sino una bondad admirable, su disposición de ser arrojado al abismo conforme a los hombres, a efectos de rescatarnos de la profundidad del abismo. Vemos que estuvo dispuesto a sufrir todo lo que nosotros merecíamos con el propósito de librarnos de ello.
Vemos que renunció a toda salvación temporal, es decir, de ninguna manera quiso que fuese considerada su propia vida, de ninguna manera quiso proteger su propia persona a efectos de que tengamos esa garantía y ese rescate. En cuanto a sus palabras, aquí está aquel que destruye el templo y lo reedifica en 3 días. En esas palabras hay una malicia demasiado vil por parte de esos hombres que dijeron esto, en imaginar que Jesús haya dicho que destruiría el templo, porque el Señor no dijo eso. En cambio, el Señor dijo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Entonces no eran sino sus enemigos los que se referían a la destrucción del templo. Y cuando Él era crucificado, ¿no deberían haber sabido todos ellos lo dicho, que comenzaba ya a ser cumplido por Él? Porque ellos no ignoraban que Jesucristo hablaba declarando ser el auténtico templo de Dios, refiriéndose a su cuerpo humano. Ahora ellos lo destruyeron puesto que estaba entre ellos, pero al cabo de 3 días Él lo reconstruyó, Él resucitó. Además, ellos no olvidaron esta afirmación de Jesús. Ellos sabían que Jesús había dicho esto: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Porque después de su resurrección supieron perfectamente bien qué deberían decir a Pilato. Aquel informe que dieron los soldados acerca de los ángeles, la piedra removida, la luz resplandeciente y cómo cayeron ellos al suelo llenos de temor, de miedo. El sumo sacerdote y los principales, ante estas declaraciones de los soldados, elaboraron otro informe muy diferente, diciendo que habían sido los discípulos de Jesús que habían robado su cuerpo del sepulcro. Y los principales acordaron darles mucho dinero a los guardias. Ellos sabían que Jesús había dicho que resucitaría al 3er día y que Él había hablado del templo de su propio cuerpo. Además, en cuanto a lo que agrega el evangelista de que aún los ladrones que estaban con nuestro Señor Jesús se burlaban de Él, se afirma de que era solamente uno, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, quien declara estas cosas más extensamente. Es de esta manera entonces que se afirma que nuestro Señor Jesús fue escupido, burlado y blasfemado por todos, inclusive los malhechores. ¿Por qué le crucificaron al Señor Jesús entre 2 ladrones? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué lo crucificaron? Para avergonzarlo delante de todos sus seguidores, y aún todavía quedaba alguno, y de todos los que pasaban por allí, para avergonzarlo. Porque cuando lo igualaron a 2 ladrones, ello era para agravar tanto más la vergüenza de su muerte. Es cierto que este era un lugar donde estaban acostumbrados a ejecutar a los malhechores, y de todos modos no están conformes con esa vergüenza. Al contrario, él tenía que ser considerado peor y más detestable que todos los ladrones del mundo. Por eso le pusieron uno a cada lado, a efectos de decir que él era el principal de todos ellos, para traer más vergüenza sobre su nombre. Él entre ladrones y en medio, él es el principal, para avergonzarle. Y de esa manera, según dice el evangelista Marcos, fue verificado lo dicho por el profeta. Dice, fue contado entre los transgresores. Ahora, si no fuera por esta reputación, ¿en qué lugar y condición nos hallaríamos hoy al presentarnos delante de Dios, tú y yo? Si no fuese por la reputación de Cristo como malhechor, como el principal de los ladrones. ¿En qué condición nos hallaríamos tú y yo si Jesús no hubiese sido tratado como el peor de los ladrones, el principal, el malhechor? Porque, hermanos, no podemos
obtener gracia sin justicia. Dios tiene que odiarnos y rechazarnos hasta que seamos justos y hasta que estemos purgados de todas las manchas y ofensas delante de Él. Y siendo estas cosas así, ¿puede Dios renunciar a sí mismo? ¿Puede Él despojarse a sí mismo de su santidad, justicia e integridad? Puesto que traemos ante Él nuestras manchas, necesariamente tenemos que ser abominables delante de Él. Y por lo que somos, nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿cómo podremos ser justificados delante de Dios si no es porque nuestro Señor Jesucristo fue reconocido entre los malhechores? Entonces nosotros somos librados de esta clase de malhechor y Dios nos recibe. Y somos tan aceptables para Él como si fuésemos totalmente puros e inocentes, ya que nuestro Señor Jesús sufrió estando en esa vergüenza y desgracia delante de los hombres. Él tuvo que adquirir esa reputación de malhechor, de ladrón, sin serlo, pero tuvo que adquirir esa reputación. Además, en estos dos ladrones realmente vemos dos espejos de toda la humanidad. Quiero considerar eso un momento, porque vemos las miserias con las cuales estamos rodeados. Esta vida realmente es una profundidad de todas las privaciones y estos son los frutos de todos nuestros pecados, lo que vemos hoy en día en el mundo. Porque en la caída de Adán hemos sido privados de las bendiciones de Dios. Y al final la muerte es común a todos. Cuando hayamos languidecido en este mundo, cuando hayamos estado sujetos a muchos males, al dolor, a la enfermedad, cuando hayamos sido atormentados de una manera u otra manera, cuando hayamos soportado infinidad de miserias, ¿cuál va a ser el fin de todo ello? Es preciso que volvamos a la corrupción y al polvo. Sin embargo, vemos a aquellos que son tocados de tal manera por Dios que las aflicciones que soportan les sirven para salvación y se les convierte en ayuda, tal como lo dice Pablo en el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Otros, en cambio, se vuelven cada vez peores y en vez de humillarse y ser tocados por algún arrepentimiento, se enconan aún más, provocando en medida creciente la ira de Dios y encendiendo aún más el fuego por el cual serán consumidos. Eso es entonces lo que vemos. De manera que fijemos nuestros ojos en estos dos ladrones como sobre espejos de todo el mundo. Porque desde el mayor hasta el menor, todos somos culpables delante de Dios. Todos. Y si todos juntos hemos de sufrir, ¿quién se va a jactar de su inocencia? ¿Quién podrá ser absuelto? Contempla a los dos ladrones. Entonces, si fuésemos arrojados a la condenación, sufriríamos justamente por nuestros pecados. No obstante, no todos los confesamos de la misma manera, porque existen aquellos que van de mal en peor y su rebelión con la cual se oponen a Dios es manifiesta. Ellos crujen los dientes, echan espumarajos por la boca en su furia y crueldad contra Dios. Y de ninguna manera quieren venir a esta condenación, la cual es necesaria para recibir la gracia de Dios. O quizás toman su porción entre los dientes, mostrando un deseo contumaz para decir que Dios no les hará absolutamente nada y que no quieren tener Señor sobre ellos. ¿Cuál de los dos ladrones eres tú? Eso es, en resumen, lo que tenemos que recordar acerca de los ladrones. Porque uno aceptó la condenación y recibió gracia. El otro no aceptó la condenación y maldijo a Cristo.
Ambos perecieron, pero uno halló la gracia. Amigos y hermanos, es cuando los pobres pecadores reconocen su condición, cuando se humillan, cuando confiesan su deuda, cuando dan gloria a Dios declarando que Él los trata con toda equidad y justicia, y llegan a la convicción de que existen buenos motivos por los cuales soportar tales castigos. Cuando digo los pobres pecadores son inducidos a tal clase de razonamiento, sepamos que Dios ha puesto su mano sobre ellos, que Él los ha tocado mediante su Santo Espíritu y que en ello uno puede ver una bondad infinita cuando rescata así de la perdición y del infierno a aquellos que en realidad estaban despojados de toda esperanza. Ahora bien, en la persona de este pobre ladrón vemos un ejemplo de fe, que es tan excelente como de otro que jamás haya existido. Ese ladrón se va a convertir en nuestro maestro. Tanto más debiéramos admirarnos y asombrarnos por semejante milagro realizado por Dios. Porque ¿cuál es su condición, hermanos, de este pobre hombre? Allí está, próximo a la muerte, esperando que alguien venga a quebrarle las rodillas, esperando ser desmembrado allí. Todavía está sufriendo un tormento tan amargo y terrible que le hará perder el sentido y la memoria, y viendo a nuestro Señor Jesucristo que está en la misma situación desesperada y con mayor vergüenza aún, y cómo le habla este ladrón a Jesús. No solamente reconoce sus faltas para humillarse delante de Dios, no solamente él ejerce el oficio de maestro para convertir a su compañero y llevarlo de vuelta al buen camino, sino que hace tal confesión que la misma debería ser preferida, considerando bien aquellas circunstancias en las cuales estaba pasando en la cruz, por encima de todas las demás confesiones. Acuérdate de mí, dice, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Pero nos preguntamos cómo es posible que el ladrón pueda concebir un reino en Jesucristo. Jesús está allí pereciendo en la cruz, maldecido por Dios y por los hombres. Porque esta sentencia de la ley había sido pronunciada por la boca de Dios: maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Maldito por Dios. Y aquello no ocurrió como por casualidad, sino que Dios puso allí a su único Hijo. Entonces, cuando ve que Jesucristo está allí bajo la maldición, tanto de Dios como de los hombres, en efecto, desde el punto de vista humano, en la profundidad de la desesperación de este hombre, no puede deducir con sus pensamientos y afirmar que Jesucristo es Rey, excepto que haya sido por la fe y por el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque de manera racional, que este pobre moribundo ve allí cosas que podrían apartarlo del Hijo de Dios, llevándolo a la conclusión de que confiar en Él no sería sino una burla y un sinsentido. Hermanos, Jesús está colgado de la cruz con su rostro desfigurado y su cuerpo, su piel hecho jirones, recibiendo burlas e insultos. La multitud le está retando a que baje de la cruz y se salve a sí mismo. Y él sigue colgado del madero. Y todo esto lo está viendo el ladrón. Jesús se está desangrando. Jesús está muriendo igual que el otro ladrón y que el otro. No obstante, viéndolo en su muerte, lo llama Rey. Rey. Hay más causas para que este hombre no confiara en Jesucristo, por lo que está viendo. Pero no, lo llama Rey. Aún viendo esa imagen de Jesús ahí, agonizando. Rey, sálvame, dice, dame vida, porque que tú me recuerdes, ello será toda mi felicidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Ahora bien, hermanos y amigos, cuando hayamos ponderado bien todas estas circunstancias, es cierto que la fe que hubo en ese ladrón fue tan excelente como la mayor fe que haya tenido cualquier hombre. Por eso no debemos avergonzarnos de este ladrón, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no nos aprovechará a menos que realmente seamos condenados en nosotros mismos, a efecto de obtener salvación en Él. Y no podemos ser absueltos delante de Dios si no hemos confesado que en nosotros solamente hay iniquidad y suciedad. Y es lo que hizo este ladrón. Puesto que entonces que es cierto que somos culpables delante de Dios y que nuestra conciencia nos juzga y condena, no nos avergoncemos de seguir a este ladrón viendo que puede ser un buen maestro para nosotros. ¿Por qué Cristo sufrió toda esta burla y menosprecio? Amigos y hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo sufrió toda esa burla y menosprecio? Yo antes de que el Señor me salvara, yo leía acerca de Jesús en la cruz, todo este sufrimiento, y no entendía el porqué. No lo podía llegar a entender. Sí, sabía que había muerto por los pecados de los pecadores, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tuvo que ser necesario tanto sufrimiento, tanta vergüenza, tanta burla, tanto dolor, tanto menosprecio por sus criaturas? ¿Por qué no se escatimó a sí mismo nuestro Señor Jesús? ¿Por qué soportó una muerte tan amarga y tan vergonzosa? Porque, amigos y hermanos, tenemos un rey que prefirió darnos salvación a nosotros antes que salvarse a sí mismo. Prefirió salvarnos a nosotros antes que salvarse a sí mismo. Y que sufrió todo cuanto fue necesario para nuestra redención y que no tuvo otra consideración sino de salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Y tú, si estás sin Cristo, estás perdido, aunque tú creas que no. Porque si el Hijo de Dios nos hubiera dejado en nuestro estado y condición, habríamos quedado desprovistos de toda esperanza. Hoy estaba por la madrugada sentado repasando el sermón y había un chiquillo intentando coger un patinete de estos con el móvil, el código que tienes que meter para que funcione, y lo veía como tambaleándose. Menos mal que no pudo hacerlo, porque yo creo que se hubiera matado con el patinete. Y al final no pudo, lo tiró al suelo y pensaba, qué vida miserable llevaba antes que el Señor me salvara. Una vida vacía, de pecado, solitaria, amargada. Pero como el Señor en su gracia te llama, te rescata, y ahora estaba en el salón de mi casa con tranquilidad, con paz. Tengo una esposa. Hubiera muerto, no sé, pero enfermo seguro. Las cosas que me ha librado el Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros, hermanos, de cada uno de los que estamos aquí sentados, si el Señor nos hubiera dejado en nuestro estado y condición? Habríamos quedado desprovistos de toda esperanza. Aunque hubieras llevado una vida más o menos normal, como la gente normal, entre comillas, no quizás tan dramática como quizás fue mi vida o otra persona, pero al final hubieras muerto sin Cristo. Y el problema no es solo tus obras, es tu naturaleza delante de Dios. Nuestra naturaleza.
lo que somos delante de Dios. Por eso necesitamos, el Señor Jesús lo dijo, es necesario que nazcáis de nuevo, por el Espíritu. Porque el principal problema del hombre es su naturaleza y su enemistad con Dios. Vemos a Cristo como es tragado así por la muerte y es ahí donde reside nuestra liberación. Al soportarlo todo tan pacientemente, esa es la causa por la cual Dios ahora extiende su mano y su poder para ayudarnos en tiempos de necesidad. Fue necesario entonces que nuestro Señor Jesús estuviese allí, realmente abandonado por Dios. Dios lo abandonó, lo desamparó, para que en el día de hoy podamos saber y sentir que Él se preocupa por nuestra salvación y estar seguros de que siempre estará presto a ayudarnos en la necesidad cuando nosotros le busquemos. Mas ahora que nuestro Señor Jesús ha ascendido a los cielos, que ha tomado posesión de la gloria que le fue dada por Dios su Padre, para que toda rodilla se doble delante de Él, no dudemos de haber sido totalmente restaurados a su cuidado y tengamos la convicción de que en ello consiste nuestra felicidad, hermanos. Esto es, en saber que Jesucristo nos recuerda, igual que recordó a este ladrón, acuérdate de mí. Y al Señor Jesucristo le recordó, y que Él nos gobierna, nos cuida y nos gobierna, puesto que Él ha sido ordenado para ser nuestro pastor. Él vela por nuestra salvación, a efecto de que estemos seguros bajo su mano y bajo su protección. Además, hermanos, aprendamos a llevar también pacientemente las miserias de nuestra vida presente, igual que el Señor las llevó, y que ellas no nos impidan venir a nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, el ladrón fue oído. Sin embargo, no escapó a la muerte, a la cual fue muy dura y terrible. De manera que esto nos enseña que estimemos de tal modo la gracia espiritual que nos es dada en nuestro Señor Jesucristo y la cual nos es ofrecida por la predicación del Evangelio, a efecto de que nos haga superar todas las angustias que podamos sufrir, las peleas, preocupaciones, problemas y asaltos que podríamos experimentar. Porque la gracia espiritual viene de ahí, de la predicación de la palabra, la cual necesitamos. Consideremos también, brevemente ya acabamos y vamos a pasar a participar de la cena del Señor, consideremos también la confianza de Cristo, puesta en su Dios, su Padre, en los momentos más oscuros. Lo leemos en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. En los momentos más oscuros. Jesús, cuando dice Dios mío, repitiendo así la palabra, nos está demostrando o demuestra sus palabras la constancia de su fe. Jesús no dice, ¿dónde está Dios? O ¿cómo es que me deja? Sino que se dirige a Él. Dios mío. Denota confianza. Dios mío. Entonces Él tiene que estar perfectamente persuadido y seguro de que siempre hallará acceso favorable hacia Dios su Padre. He aquí un testimonio cierto e infalible de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque en medio de aquella circunstancia tan extrema que estaba Él sufriendo y de aquella angustia en la cual se hallaba, no deja de invocar a Dios su Padre. Y eso nos debe enseñar a nosotros también. Aunque el cielo se oscurezca
con densas tinieblas, aunque pudiéramos sentir que Dios ha retirado temporalmente su favor o haya escondido su rostro de nosotros, no dejemos de invocar nunca el nombre de Dios. Nunca. Pues estamos persuadidos que todas nuestras aflicciones serán endulzadas, puesto que sabemos que todo resultará para nuestro bien y salvación, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es un breve sermón que espero que nos capacite para ahora presentarnos y alabar al Señor, recordar su muerte, su resurrección, sus sufrimientos, pero que lo hizo por nosotros, por nosotros. No se estimó a sí mismo, nos estimó a nosotros, más que a Él mismo. Así que acerquémonos a su mesa con gratitud, amor y temor. Sea todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que se dio a sí mismo por nosotros. Tengamos todo en mente. Él no se bajó de la cruz hasta el final, para redimirnos, para que hoy podamos estar aquí delante de Él y todos los días de nuestra vida aquí en la tierra y poder alabarle. Y luego cuando seamos glorificados estemos con Él allí, para siempre, siempre con Él. Vamos a orar, vamos a participar del pan y del vino.